Hola, bienvenidos al episodio número 143 del podcast Encontrando a Jesús. Gracias por estar con nosotros en estos 143 días leyendo la Biblia. Esperamos y sea de bendición para ti, para tu familia, para quienes lo escuchen. Espero y en la Biblia, la palabra de Dios esté moldeando tu corazón, así como lo está haciendo en nosotros. Te pido que nos ayudes a compartir para que lleguen más personas y que más personas puedan ser bendecidas, no por mí, sino por la palabra de Dios. Porque la verdad creo que es increíble tener la oportunidad de ya no solo leer la Biblia, sino poder escucharla. Y esto nos da la oportunidad de empaparnos constantemente de la palabra de Dios. Así que vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar con el capítulo 4, 5 y 6 de este libro de Job. Así que espero y no te hayas perdido el capítulo anterior, porque vimos los primeros 3 capítulos. Si te lo perdiste, te pido ve para atrás para que puedas entrar en contexto antes de que comencemos con estos capítulos. Espero y pongas pausa si es que no has leído si es que no has escuchado el pasado y regreses en unos momentos. Mientras tanto, para los que sí vamos al corriente, vamos a comenzar con el capítulo número 4 que dice: Elifaz reprende a Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáramos a hablarte, ¿te será molesto? Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. Y el león viejo perece por falta de presa, y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paráose delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahora, capítulo 5. Ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que el necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos, y los sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra, y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura, y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos,
De día tropiezan con tinieblas y de mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la inequidad cierra su boca. Y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte, y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás. Y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo, y sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada y nada te hará falta. Asimismo, echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo con que se recoge a su tiempo. He aquí que lo hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para provecho. Capítulo 6. Job reprocha la actitud de sus amigos. Respondió entonces Job y dijo: Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza, porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? Muge el buey junto a su pasto. Se comerá lo desabrido sin sal. Habrá gusto en la clara del huevo. Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. ¿Quién me diera que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Será aún mi consuelo. Si me asaltare con dolor, sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer, y que todo auxilio me ha faltado. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona en el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve, que al tiempo del calor son deshechas, y al calentarse desaparecen de su lugar, se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán, los caminantes de Saba esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo: traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redímeme del poder de los violentos. Enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaces son las palabras rectas. Pero, ¿qué reprende la censura vuestra? ¿Pensáis censurar las palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo? Ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Volved ahora y no hay iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay inequidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi palabra discernir las cosas inicuas? Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy. Y es muy interesante porque vemos la respuesta de los amigos de Job ante la situación actual de Job. Y uno de ellos empieza a decir: a ver, Job, pero es que tú eras una persona muy buena. Empieza a decirles: tú eres una persona que enseñabas, tú eres una persona
que hablabas y traías dirección. Eres una persona que si alguien necesitaba ayuda, tú le dabas. Tú eres una persona que si alguien estaba cansado, si alguien necesitaba aliento, tú le dabas. O sea, tú eres una persona que era buena. Y le dice en el versículo 6, no es tu temor a Dios, tu confianza, no es tu esperanza, la integridad de tus caminos. Entonces, y luego le dice, recapacita ahora, qué inocente se ha perdido. Y empieza a decirle de un montón de cosas que podrían parecer un revoltijo, honestamente. Pero hay algo que está diciéndole entre líneas este hombre. Y es muy interesante. Cuando vamos al capítulo 5, versículo 17 dice, y aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. Y sabes que mientras yo leía esto, recordemos algo. La esposa y los 3 amigos están hablando como que intentando hacer que Job recapacite. Y están intentando, primero, la esposa de una mala manera. Que primero se dice, si tienes una esposa así, miau, qué miedo. Porque es una esposa que la verdad no te ayuda y no te lleva a tomar decisiones correctas. La esposa le dijo, maldice al Señor y muérete. O sea, fácil, la puso fácil. Gracias a Dios, Job no hizo caso. Y espero y Dios le haya dado una mejor esposa, porque la que escogió, no más no. Y después tenemos la aparición de sus 3 amigos. Y sus 3 amigos están ahí, estuvieron tiempo con él, no decían nada. Ellos veían cómo Job se retorcía del dolor. Y llega el momento donde dicen esto, donde dicen, pues tú eras así, Job, y que quién sabe qué. Y empiezan a decirle, y terminan diciéndole, es que tienes que aceptar el castigo de Dios, no lo menosprecies, no menosprecies la corrección. Y ¿sabes qué? Todos tenemos amistades que tal vez en amor nos dicen algo, pero sus comentarios son tan desafortunados, porque aquí los comentarios de los amigos de Job demuestran que no conocían a Job realmente. Conocían a Job por lo que hacía, porque Job enseñaba, porque Job era una referencia, porque Job tenía confianza en que él era un hombre íntegro. Job era una persona que se sabía que era una persona íntegra ante Dios. Se sabía él mismo que él siempre buscaba y procuraba hacer lo correcto ante Dios. Y que él siempre ayudaba y todo eso. Entonces, ese era el concepto que sus amigos tenían de Job. Pero parece ser que no lo conocían. ¿Y por qué te digo esto? Porque si conociesen a Job de verdad, y si de verdad entendiesen lo que Job hacía y la forma de ver y la forma de hacer las cosas que tenía Job, entonces entenderían que esto no es un castigo de Dios, que esto es simplemente soberanía divina. Es la soberanía de Dios. Porque Job no había hecho algo que mereciese un castigo. Y tenemos que entender esto, Dios no castiga. ¿Entiendes? Porque incluso en las historias pasadas que habíamos leído, nos damos cuenta que Dios nunca castiga. Siempre fueron los actos y las consecuencias, mejor dicho, siempre fueron las consecuencias de los actos de cada persona. Justo hace unos días en la clase de los preadolescentes que doy los domingos, les estaba enseñando a los preadolescentes qué es las consecuencias de tus actos y un castigo de Dios, la diferencia. Y estábamos hablando de Adán y de Eva. Y yo les decía, para entender qué es las consecuencias y qué es un castigo, les decía, es como una relación de pareja. Les decía, supongamos yo tengo una pareja, tengo una novia, la cual ella decide ponerme el cuerno. El castigo sería que yo hubiese aplicado fuerza o algo para atacarla a ella. Por ejemplo, un castigo es si yo hubiera decidido hacer algo mal hacia ella, ya sea física, psicológicamente. Ese es un castigo.
es imponer mi fuerza, mi poder, mi autoridad, lo que tenga yo, sobre todo esto, fuerza y poder sobre esa persona. Entonces, un castigo se vería como si yo la golpease. Eso es un castigo. Sin embargo, ¿qué es una consecuencia de su acto? Una consecuencia es, ella me puso los cuernos, ¿qué ha decidido hacer yo? Termino la relación, porque ella hizo algo que dañó la relación. Esa es una consecuencia de su acto. En otras palabras, no estoy yo imponiendo una fuerza sobre ella, ni poder sobre ella, sino que estamos tomando una decisión por el acto que ella hizo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto? Si Job hubiera pecado, lo que hubiese pasado es que todo lo que está sucediéndole a él fuese un acto, una consecuencia de sus actos, de sus malos actos. Sin embargo, Job no era un hombre de malos actos, era un hombre íntegro, temeroso de Dios, y esto realmente es interesante porque también es una de las formas en las cuales llega el enemigo a atacar. ¿Por qué te lo digo? Porque el enemigo acostumbra usar argumentos en contra de nosotros, no para con Dios, porque Dios ya sabe quiénes somos. Dios nos conoce de principio a fin. Entonces es inútil que el enemigo vaya con Dios y le diga, pues Emanuel es un mentiroso y Emanuel es un ladrón, porque Dios me conoce, Dios me ve, Dios con verme ya sabe todo lo que yo soy. O sea, el diablo no puede ir a hacer tonto a Dios porque Dios ya sabe todo, ya conoce todo. Pero ¿a quién sí puede ir a ser tonto? Emanuel. El diablo puede llegar con Emanuel y decir, ay, es que tú eres un ladrón y tú eres un tonto y tú eres esto y esto y esto. Y está en Emanuel decidir si realmente cree eso de él mismo o no lo cree. Pero para eso necesita conocerse. Y Job se conocía. Job sabía que era una persona íntegra, que era una persona honesta, que este castigo, sus amigos le están diciendo, es que es un castigo de Dios sobre ti. No menosprecies la corrección de Dios. Y te lo digo, hay personas que tal vez lo hacen con amor y que se intentan dar consejos muy sabios y muy santos y todo eso. Pero realmente lo único que dan son comentarios desafortunados. Y aquí los amigos de Job están dando esas clases de comentarios desafortunados. Porque están diciendo, Job, es que a lo mejor tú sí tú fallaste. A lo mejor tú sí pecaste. A lo mejor tú hiciste algo mal. Pero no te preocupes. Dios te perdona. Dios va a hacer, si tú te arrepientes de tu pecado, Dios te va a perdonar. Él es capaz de perdonar. Y ahí empiezan con todo el cliché. Y es que es verdad, pasa esto. Y no me vas a negar, todos tenemos alguna amistad así, que cree lo peor de nosotros y por tanto nos empieza a sermonear. Pero Job sabía quién es él. Job sabía quién es él. Sabía que él en su corazón había destinado a ser íntegro ante Dios. Y que tal vez no entendía lo que estaba pasando. Pero él sabía que no se había equivocado. Él sabía que él siempre intentaba hacer lo correcto. Y por eso Job en el capítulo 6 reprocha a sus amigos. Y Job les dice en el versículo 24, enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Enséñenme en qué me equivoqué. Enséñenme. Denme pruebas en lo que me he equivocado. Denme pruebas en donde me he equivocado y en donde he errado. Háganme entender. Job es inteligente y Job dice, es que díganme en qué me equivoqué. Dice, ahora pues si queréis miradme y ved si digo mentira delante de vosotros. Esto es en el versículo 28. Volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Hay iniquidad en mi lengua?
Esto es interesante. Esto que está diciendo Job es, ¿acaso yo me he equivocado en algo para pensar que es un castigo? ¿Acaso yo me he equivocado para pensar que es un castigo de parte de Dios? Pero es la soberanía de Dios, que nunca la vamos a entender. Y justo ya van varias veces que digo esta frase. Según tengo entendido que la dijo C.S. Lewis, pero si no la dijo yo me la adjudico porque la verdad es muy buena. Y es que en la soberanía de Dios hay más bondad que en la misma bondad del hombre. Esto significa que mientras más Dios ejerce su soberanía en ella, por más que se vea a favor o en contra de nosotros, más bondad hay en eso que en nuestros intentos de bondad. Así que quiero animarte a que, número 1, permanezcas en la integridad. Job está sufriendo. Lo que la Biblia nos está diciendo en esta historia es que Job está sufriendo. Primero porque perdió todo. Segundo porque está enfermo a un gran nivel. Tercero porque tiene gente que le está comiendo la oreja feísimamente y que está hablando en contra de él. Lo único que le queda a Job es su integridad y hay gente que está hablando en contra de su integridad. Realmente Job está padeciendo, pero él está permaneciendo. Así que permanezcamos, mantengamos nuestra integridad. Padre, gracias. Decidimos permanecer aquí. Permanecemos aquí. No importa la situación, no importa la circunstancia. Permanecemos aquí en integridad. Porque es lo único que importa. Mi comunión contigo, mi relación contigo. Más que cualquier cosa, lo único que importa es estar bien contigo. Es que me veas y veas a una persona íntegra. Una persona que teme de ti y que tiene un amor por ti. Aquí esperamos, Señor. Aquí esperamos pacientemente tu respuesta. Aquí esperamos pacientemente la resolución de nuestro caso, porque sabemos que en ti todo va a estar bien. Te amamos, Rey. Gracias. Amén. Gracias por estar en este capítulo. Espero y sea de mucha bendición. Ayúdanos a compartir y que llegue a más personas. Y recuerda, permanece en integridad. Mantente ahí. Y sigamos ardiendo por Jesús.